receta con el genérico. Sí, Entonces, sí, ¿quién va decímelo a sobre...? mí que hoy fui a comprar un medicamento que lo pagaba 8.000 y me pidieron 32. No, es una No, una barbaridad. locura, no, no. Eso es una locura. Eso es una locura, pero es una locura porque acá había laboratorios argentinos que fabrican Sí, eh, sí, sí, sí. los medicamentos y ahora no van a poder porque no son las marcas Bayer, todas las famosas que son las que se bancan. No, no, es terrible. Es Va una a ser cosa. un... si no hay gente que lo pelee en la calle y nuestros representantes en el Congreso hagan algo, ¿sí? Parece que están No sé qué va a dormidos. pasar. No sé qué va a pasar. Es Por terrible. eso Perón decía la responsabilidad cuando tengan tiempo libre, dedíquenle mucho a conducción política. Es muy importante conducción política. En el capítulo 7, Perón expone una serie de, yo le diría, consejos, principios, ideas fundamentales. Y una de las cosas que dice ahí con toda claridad, la responsabilidad de los dirigentes es total, total. Por eso es muy, muy importante que tomemos en serio el tema de la formación, ¿no? Porque un mal médico puede matar a 3 o 4, pero un mal político como Macri o como matan mucho más. la gente que va a morir, no, no sé. Ya había como 8.000 en situación de calle acá en Capital Federal, según una encuesta que había hecho Grabois, que estuvo haciendo hace poco. Lo que va a ser esto, acá en San Telmo, la gente que pasa con los carritos y en situación de calle es alarmante realmente. Y los pibes sin trabajo que paran en una esquina acá a 2 cuadras de mi casa, eran 3 o 4, ahora son como 10, 15, no sé cuántos. Bueno, vamos a empezar entonces. Si les No te olvides de grabar, Antonio. Sí, sí, ya lo puse, total, después lo... A ver, espera un poquito, voy a poner el... Bueno, vamos a ordenar un poco la cosa, a ver. Como siempre, si tienen algo para alguna pregunta, un aporte o alguna duda o algo, desmutéense y párenme, porque yo al tener el PowerPoint no los puedo ver a ustedes. Pero con toda libertad, de manera que realmente nos sirva a todos, ¿no? Los otros días habíamos empezado, estuvimos casi a la mitad de Historia del Peronismo de Eva Perón, que es la segunda materia de la Escuela Superior Peronista. O sea, el plan de formación de la Escuela Superior Peronista tenía 2 materias fundamentales que eran conducción política, dictada por Perón, y historia del peronismo, dictada por Evita. Después las materias básicas que le llamaban ellos eran filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, que no eran ni más ni menos que la explicitación teórica de la definición. O sea, filosofía peronista es la explicitación teórica, mejor dicho, la explicación del concepto del hombre y de la comunidad que tenía el peronismo, o que tiene el peronismo. Sociología es la explicación de la justicia social. Economía peronista es la explicación de la independencia económica, y política peronista es la explicación de la soberanía política. Después venían las materias que le llamaban complementarias: organización peronista, técnica para transmitir la doctrina o técnica del adoctrinamiento, y realizaciones del peronismo.
Y yo le puse acá historia del peronismo, nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. O sea, ¿qué es lo que realmente deberíamos buscar en esta materia? Evita, no, ella misma lo dice, va a hablar del peronismo con el corazón, o sea, lo que va a hacer es transmitirnos su ejemplo de militante al lado de Perón y en la realización del peronismo, ¿no? Pero en todas las materias, como les decía los otros días, yo voy a tratar de compartir con ustedes lo que me parece esencial. O sea, que los peronistas tenemos un proyecto político que deberíamos conocer y transmitir al conjunto del pueblo. Y todos estos encuentros que compartimos, incluido el de historia del peronismo, son para la realización de este proyecto político. Y todo lo que estudiemos, analicemos, es para entenderlo y para realizarlo. Y Evita, en este sentido, ha sido nuestro modelo de militante, o sea, el modelo de la mejor alumna de Perón, llamémosle así. Cosa que en historia del peronismo se ve absolutamente claro. Contrastando con algunos compañeros que creen que la revolucionaria era Evita y que Perón era un amanuense de Evita. Fue al revés, o sea, la unión de un hombre y una mujer extraordinarios que nos legaron este proyecto político. Y hay no es una síntesis, sino un esquema de la doctrina peronista que yo encontré, mejor dicho, no, que está en el libro Técnica para transmitir la doctrina o Técnica del adoctrinamiento, según el cual los objetivos de la doctrina, el primero, el inmediato, es lograr la unidad nacional. Que ahora no lo voy a explicar, lo vamos a explicar en el próximo encuentro cuando hablemos de la doctrina. Pero debemos tener en cuenta que el objetivo de la doctrina es la unidad nacional, para que todas y todos trabajemos única y exclusivamente para lo siguiente, el objetivo último, que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Esto se escribió, diríamos, en 1951, o se transmitió así. Pero en 1952, en el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal, se especificó bien este proyecto político, y el segundo plan quinquenal no es más que la realización de este proyecto político, o sea, de la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema, como objetivo supremo, alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. ¿Qué es la felicidad del pueblo? Que todas y todos, como decía recién Lula, nos podamos realizar, podamos tener todos los derechos que nos corresponden como seres humanos con dignidad, salud, trabajo, educación, vivienda. Para eso conformamos una sociedad, no para, como dice este hombre, destruir la sociedad sin Estado, sin organización, sin nada, donde por supuesto el poderoso se va a comer a todos los otros, como ya está pasando. Ya pasaba, lamentablemente, porque no habíamos recuperado ni la independencia económica ni la justicia social. Con 40% de pobres, un gobierno peronista es inconfesable. Entonces, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, todos lo hacemos para esto, compañeros. ¿Y cómo se logra la felicidad y la grandeza de la nación? Es que lo producido y los bienes del conjunto
los bienes de Argentina y lo producido por los argentinos vaya en primera instancia en beneficio de los argentinos, no que se la lleve el Fondo Monetario. Venga un reverendo mala persona y nos encaje 54.000 millones de dólares sin saber por qué ni para qué, y después tengamos que pagarle de por vida al Fondo Monetario Internacional lo producido por los argentinos. O ahora que no sé si en 40, 30 o 25.000 millones de dólares van a privatizar de nuevo, a estatizar las deudas de las empresas. O sea, alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía social, la soberanía política. Justicia social es lo que decíamos antes, que todos podamos ejercer nuestros derechos. Independencia económica es la que deberíamos tener para que nosotros decidamos sobre nuestros bienes y nuestro destino. Y lo mismo la soberanía política, esa capacidad de decidir sobre nuestras cosas. Armonizando siempre los valores materiales con los valores espirituales. Esto es, y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Acá está inserto, diríamos, en este último párrafo, el concepto de tercera posición en todos los aspectos. O sea, también lo vamos a ver en el próximo encuentro. Pero sí, quiero compartir siempre con ustedes antes esto para que quede bien claro. Sí, decía antes que Evita es nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción, de coraje, nuestro ejemplo de militante que, por lo menos en mi opinión, completa el anhelo de mujer y hombre peronista que nos transmite en general, del hombre y la mujer auténticos como deberíamos ser, o como quería Perón que fuéramos, auténticos y totales, materia y también espíritu, que también eso lo tenemos olvidado. Alimentamos solo el cuerpo y tenemos muy olvidado a veces el alimento del espíritu, del alma. Inteligencia y corazón, que Evita nos va a recordar siempre la importancia del corazón. Individual pero social, tener en cuenta que somos parte de una sociedad, no somos entelequias que caemos del cielo. Somos materiales pero trascendentes, limitados pero también infinitos, como han sido ellos. Fueron tan seres humanos como nosotros, pero al haber puesto su vida al servicio de los demás, han trascendido y seguirán trascendiendo para siempre, ¿no? Limitados pero infinitos. Esto lo decía Perón el 5 de septiembre del 52. Pero vamos a lo que habíamos quedado los otros días, que era el tema del pueblo. A ver, en esto yo quiero... hay una enseñanza en Evita que es fundamental y que hoy creo que está demasiado olvidada. A ver, Perón en el capítulo 2 de Conducción Política nos dice que tenemos que reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, por una doctrina, una causa, un ideal nacional. O sea, reemplazar las opiniones personales por una idea común que es la que yo les acabo de transmitir a ustedes, para que todas y todos, en lugar de discutir sobre Juan, si Cristina, si Alberto, si yo, si vos, discutamos ese proyecto político y ahora cómo lo deberíamos hacer. Esa es la propuesta de Perón. Porque Perón toma a la Argentina, al pueblo argentino, como un conjunto.
Y el que no hace eso de reemplazar a la doctrina, ya digo, a las opiniones personales o de grupo por la doctrina, diríamos, que propuso Perón, lo que hace es trabajar para sí o para un grupo, que es lo que nos viene pasando desde la muerte de Perón hasta ahora. Y por supuesto, nos pasa lo que nos está pasando. Vivimos peleándonos entre nosotros y hay 200.000 peronistas, o peronismo, mejor dicho, no peronistas, peronismos. ¿Por qué? Porque no hay una escuela nacional. ¿Por qué? Porque cada uno estudió el peronismo como pudo, porque no había ni libros. La edición que yo hice en Editorial Fabro y que terminé recién en los primeros días de diciembre de editar, es la primera, para mí es un honor, pero es una absoluta desgracia para el movimiento nacional peronista, y es la explicación de por qué está Milei hoy acá. Desde 19... Esta edición es la primera desde 1955 que está al alcance, o sea, a la venta de los compañeros y compañeras. O sea, se había editado Conducción Política, también Historia del Peronismo, pero el plan completo de la Escuela Superior Peronista, la primera edición fue en 1954, la segunda edición fue en el 2010, lo repito siempre, en el 2010, pero en el Instituto Juan Domingo Perón, que no puede vender los libros porque es un instituto nacional que no puede, o sea, los ha editado, pero no los puede vender. Y yo antes de hacer la edición de mis libros le pregunté al compañero responsable de ese instituto y me dijo, no, Antonio, yo no lo puedo vender. Y por eso me decidí a hablar con la editorial Fabro y poner los libros a disposición de los compañeros, primero para tener algo para poder estudiar, porque con el celular no se puede estudiar. O sea, a no ser que creamos que la educación primaria y la educación secundaria debe ser sin libros, y la universidad también sin libros. Algunos de nosotros estudió en la universidad sin libros, o sin apunte, ¿no? Y esa preocupación y ocupación por el conjunto del pueblo argentino es lo que, digo, se nota y debemos tomar como fundamental en nuestra militancia y en todo lo que hagamos y en toda la pelea que deberíamos dar dentro del movimiento para que nuestros dirigentes no trabajen para sí o para un grupito o para ocupar un puesto, sino para el conjunto del pueblo. Y entonces tendríamos otra realidad. Entonces, en este capítulo tercero, Evita nos dice que debemos convertir a la masa en pueblo. Y nos habla de los valores morales y espirituales que deberíamos tener. Y el otro día yo compartí las características que Evita nos pone, diríamos, en la historia del peronismo, de la masa y el pueblo. O sea, para ella la masa, que lo podemos comprobar en nuestros parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para Evita es, y yo estoy absolutamente seguro que fue el 90 y pico % de la gente que votó a Milei, es la gente sin conciencia social, o sea, lo que decíamos antes, que no se sienten parte del país, que ellos, ellos trabajan y solucionan sus problemas, viven solos, no necesitan de nadie, etcétera, etcétera. Sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social. Y entonces debemos convertirla en pueblo con conciencia social, con personalidad y con organización social, como fue el pueblo del 17 de octubre.
pero para poder, o sea que un pueblo que le metieron preso a su líder o a su jefe, se organizaron en una semana, pusieron 1 millón de personas en un día y tuvieron la personalidad suficiente para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche, una vez conseguido el propósito. Eso es tener conciencia de un problema, personalidad, organización para solucionar el problema y personalidad o convicción, como decía Néstor, que no deberíamos dejar detrás de ninguna puerta. Y después Evita habla de las diferencias secundarias. La masa sería la que se expresa siempre violentamente, y pone el ejemplo de la Revolución Rusa, digo la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Está integrada por explotados, y sobre todo explotados culturalmente, ¿no? Sin conciencia de su unidad. En la masa no hay privilegiados, según Evita, y la masa siente. En cambio, el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente. Está integrado por hombres y mujeres libres, con conciencia de su unidad. Todos tienen iguales privilegios, por eso no hay privilegiados, en el sentido de que todos deberíamos tener la posibilidad del ejercicio pleno de todos los derechos. No hay privilegio, hay derechos. Y el pueblo para Evita siente y piensa. Y esta sería más o menos, por eso Evita habla siempre de pueblo. Y tanto Perón como Evita lo dicen muy suavemente, no suavemente, lo dicen claramente, son muy duros con aquellos que trabajan para sí o para un grupo, ¿no? Y en el capítulo 4, Evita nos habla sobre los pueblos en la historia y la oligarquía y el espíritu oligarca, o sea, los enemigos del pueblo, que hoy, o sea, es la oligarquía unida siempre en toda la historia nuestra a los extranjeros, o sea, a los enemigos, o sea, a los que nos quieren destruir, o sea, a los que nos quieren robar todo lo más posible en el menor tiempo posible, como son los que hoy nos están gobernando. Ya van a ver. Y, por desgracia, ninguno de nuestros dirigentes los echaba abiertamente. Hoy estaba leyendo, a ver si lo encuentro, una descripción de Rashid sobre, a ver si lo encuentro, sobre a qué viene esta gente. Lástima que no lo encuentro. Si alguno de ustedes lo recibió por ahí y lo encuentra, pásemelo, que lo vamos a compartir, que era una descripción de a lo que viene esta gente. Y mientras tanto, humo para que hablemos nosotros de boludeces, mientras ellos se roban lo más posible en el menor tiempo posible. Ha sido la historia argentina durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX, menos con Perón, y todo el siglo XXI, menos con Néstor y Cristina, para mí por lo menos. O sea, la oligarquía, los ricos. Hoy leí ayer o anteayer, cayó un artículo de un inglés, no un inglés, un norteamericano, que decía que Argentina estaba como estaba porque nuestra oligarquía no se sentía argentina y rosqueaba con los extranjeros para destruir Argentina. Y es así. Y son las mismas 4 familias o 5, no es un número
grande de familias empresariales, sino que son las mismas de siempre. Quizás, no sé, habría que cuestionar si nosotros nos fuimos, perdón, demasiado flojos a la hora Pero claro, de plantear la justicia. ¿Por qué cuando tampoco estuvimos nosotros al poder, no se los, a ver, o no se expuso sus delitos y no fueron a juicio? Me parece por que eso ahí, yo creo que Alberto no tiene perdón de Dios, y entre no, otras no, cosas. Pero bueno, si nos ponemos a hablar de la, de la realidad actual, diríamos, yo quiero evitar eso no por no analizar la realidad actual, sino porque quiero que vayamos al pensamiento de Perón y Evita a ver lo que deberíamos hacer y después ustedes naturalmente en el ámbito donde están van a ver qué es lo que no hicieron, no hacemos y qué es lo que deberíamos hacer. Creo que sale absolutamente claro qué es lo que deberíamos tener. Y cuando Evita, perdón, Lula, si, no sé si querías decir algo más. no, 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 era eso. Es como que me parece que las clases, o sea, la oligarquía argentina tiene mucho, mucho poder. eh, y mi planteo es que es esto mismo que decís vos, Antonio. A ver, cuando uno desde su lugar, ¿sí? Cómo sirve desde el peronismo al pueblo y también el tema de, quizás yo lo planteo desde un punto legal, ¿no? Lo planteo también, a mí me encantó, siempre Néstor fue como mi ingreso a la política, pero me planteo a ver si nosotros somos demasiado compasivos a la hora de plantear un juicio sobre estas clases, que después, cuando pueden, nos sacrifican al pueblo entero, ¿sí? Pues siguen Sí, siendo las mismas familias de siempre. Me parece que quizás ahí somos nosotros demasiado blandos y deberíamos ser más intransigentes, no sé, o más radicales a la hora para de eso plantear la tenemos que tener justicia. dirigentes como la gente, Obvio. que es el grave problema que tenemos. Y Néstor se murió y después a Cristina la sacrificaron y la proscribieron últimamente. Y o sea, por lo menos, en mi opinión, la única que yo vi defender con uñas y dientes cuando estuvo en una situación de poder este, esta realidad del pueblo, ¿no? O sea, y por eso le dieron con un caño durante todos los últimos 15 o 20 años y lograron demonizarla. Pero bueno, vamos a seguir con Evita, el pueblo y la oligarquía. Y tener en cuenta que siempre la oligarquía está unida con el extranjero. Y el extranjero le importa tres bledos el pueblo argentino. O sea, son nuestros enemigos. Y nadie habla de nuestros enemigos. No tenemos enemigos. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar a nuestros dirigentes de los enemigos de la patria durante las elecciones? Y Evita nos lo va a decir ahora claramente. Dice, primero nos habla de sus amores, los tres amores de un peronista para Evita. El pueblo, nuestro pueblo, que no es una entelequia, el pueblo son ustedes, son sus familiares, son sus amigos, son sus vecinos, son los de su ciudad, la provincia. O sea, luchamos por lo nuestro, no. El pueblo no es una entelequia, el pueblo somos nosotros. Cristina y Perón también opinaba lo mismo. El pueblo es el otro, el ser humano que tenemos al lado, todos. Y Evita decía, yo siempre digo que los tres grandes amores de un peronista son el pueblo, Perón y la patria. Entendiendo la patria por los argentinos que fueron, que son y que serán. O sea, los otros argentinos que fueron, los que somos ahora y los que serán. ¿No? Y vean ustedes si un peronista puede ser peronista sin tener esos tres grandes amores, tal como lo siento yo, y no solamente como una linda palabra.
Y ahora viene una frase que yo casi me la aprendí de memoria, por la poca importancia que se le da en el movimiento a la formación, y Evita decía lo siguiente: el amor es sacrificio, y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. No hay amor sin sacrificio. Las madres lo saben esto muy bien, ¿no? Pero todos. No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Algo o alguien. A ver si nos vamos a enamorar de una rusa que vive en Moscú. Y nosotros acá. Y parece que esta verdad tan elemental y tan sencilla, que si no transmitimos el peronismo, si no se lo transmitimos al pueblo, si no, si no lo conocen, como no lo conocen ahora ni nuestros dirigentes, o muchos de ellos, es muy difícil. Mejor dicho, es imposible. Es lo mismo que me diga que va a salir un buen médico sin tener educación primaria, ni secundaria, y ni universidad. Y además, en la universidad, 6 años, y después las pasantías, y después ¿cómo se dice? La adaptación, Residencia. ¿eh? La residencia. La Una residencia residencia. y el perfeccionamiento permanente, la actualización permanente. O vos no Ujú. tenés que actualizarte, Lula, para dar las clases Todo, de todo geografía. el tiempo. ¿Eh? Capacitaciones, sí, todo el tiempo. Y Todo el lógico, tiempo. Y más la geografía que cambia cada 2 por 3, sí, la capacitación constante. exacto. El peronismo, eso no, hace 65 años, 68 años que no pasa. ¿Cómo no vamos a estar como estamos? ¿O cómo nuestro pueblo no va a tener la ignorancia política que tiene, de toda la realidad? Y elige a un zapallo como este. Esta es la explicación. Un buen peronista sirve lealmente al pueblo, no a un grupo o a sí mismo. Un buen peronista sirve lealmente al pueblo. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer... A ver, che, mutéense porque hay alguien que... Sí, Aldo. Hay un Aldo que está ahí con el audio, por favor. A ver, Aldo, muteate. Gracias, gracias. Entonces, un buen peronista, ¿no ven? Esto lo dice Vita, no son locuras mías, ¿eh? Un buen peronista sirve lealmente al pueblo, no se sirve del pueblo para tener un puesto, un lugar, ganar guita, etcétera, etcétera. Dice, y yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo y si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene ambiciones de privilegios, y si sirve lealmente al pueblo. Estas ambiciones de privilegio de que habla Evita es lo que quería evitar Perón cuando nos dice que debemos reemplazar a las opiniones personales o de grupo por una doctrina. El que trabaja para el conjunto y para una doctrina, todos somos pocos. El que trabaja para sí o para un grupo, al que no lo sigue y no le hace caso en lo que él dice, lo patea. Y por eso hay tantas divisiones
en nuestro movimiento. Si todos trabajaran para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no pasaría eso. En el capítulo 4 sigue hablando de los pueblos en la historia, o sea, el pueblo y la oligarquía y el espíritu oligarca. Los vicios de la oligarquía y las virtudes del pueblo. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, compañeras y compañeros, para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo, el laburar para sí o para un grupito, y no laburar para el pueblo, para el conjunto. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía. Egoísmo, vanidad, ambición y orgullo. Ambición desmedida. En cambio, las virtudes del pueblo, la humildad, debería ser la virtud fundamental del peronista. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista. El peronista nunca dice yo. Ese no es peronista para Evita. El peronista dice siempre nosotros. Pero yo lo que quiero es que rescaten, que me parece fundamental, o por lo menos yo lo quiero dejar como, no como locura mía, sino por la grave falencia que hay hoy sobre esto, de tomar a nuestro pueblo como conjunto. Y por lo tanto, cuando nuestro pueblo está agredido, reaccionamos como conjunto, y cosa que no nos pasa. Tal es así que, por lo menos uno de los ejemplos, en mi humilde opinión, es que le pusieron un revólver a Cristina, a la única que había hecho algo por el conjunto del pueblo, y no reaccionó absolutamente nadie. Hasta el presidente, lo único que hizo un tuit y habló por cadena nacional un ratito. En el capítulo 5, Evita nos habla de los orígenes del movimiento peronista. Dice, aprender en la historia a querer y sentir la historia de Perón y su pueblo. O sea, todo lo que hace Evita en historia del peronismo es hablar de Perón, del pueblo y de la patria, que son sus 3 grandes amores. Y acá lo explica ella misma. Dice, no he leído la historia para explicarla, ni para dar clases o divertirme, sino para aprender en ella a querer y a sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia de Perón y de su pueblo. O sea, ese rescate que hizo Perón del pueblo, dándole felicidad y grandeza a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. ¿Y cuándo nació el peronismo para Evita? El día que el primer obrero en la Secretaría de Trabajo y Previsión, el día que el primer obrero se encontró con el coronel Perón y dijo, o estuvo pensando, me gusta este coronel. Y eso lo cuenta Perón diciéndonos que él, si venían 2 les hablaba, si venían 10 les hablaba, y si venían más mejor. Yo les decía lo que pensaba que debíamos hacer, escuchaba lo que ellos querían y les pedía que me acompañen en la realización, que es lo que deberíamos hacer nosotros también. Y después Evita hace una reflexión de por qué nació el peronismo. Y ella lo atribuye para liberarse del imperialismo y del fraude, cosa que deberíamos hacer hoy.
de nuevo, de la mentira de las mentiras que expresó tanto Macri como este buen señor para llegar al gobierno y después hacer absolutamente todo lo contrario. Al final parece que la casta somos nosotros y los únicos beneficiados son la verdadera casta. Esta mentira permanente, este fraude permanente y que existió antes de Perón, siempre, pero especialmente en la década llamada, en la década infame, ¿no? Desde Irigoyen, desde la muerte de Irigoyen o del encarcelamiento de Irigoyen hasta la llegada de Perón, ¿no? Nadie, también el peronismo frente a... Nadie podrá destruir las conquistas peronistas, porque hay algo que no nos ha enseñado el general: amar a la patria y ver cuáles son los enemigos de ella. Si no sabemos cuáles son nuestros enemigos, no podemos contrarrestarlos, no podemos, por eso no tenemos un plan de nada, porque no hablan del enemigo o no quiero pensar lo peor. Evita nos dice, porque hay algo que nos ha enseñado el general: amar a la patria y ver cuáles son los enemigos de ella, no de nosotros, de la patria. Y por otro lado, otra cosa muy, muy importante que tampoco hacemos: las conquistas no se discuten, se defienden. Los derechos no se discuten, se defienden con uñas y dientes, como podamos. Dice, yo pienso, compañeros y compañeras, que las conquistas no se discuten, se defienden, como dijo el general. La justicia social, la independencia económica, la soberanía de la patria no deben discutirse. Ha llegado el momento en que deben defenderse, Y también en aquella época, Evita, en aquella época el comunismo soviético era un imperialismo, entendiendo por imperialismo aquellos proyectos políticos que pretenden imponer en otros pueblos su concepción del mundo, de la vida, etc., ¿no? Y Evita dice que también hemos vencido a lo que en aquel momento era el comunismo, que hoy no existe en la Unión Soviética o en Rusia. Para anular la acción comunista, concibió la justicia social y también la realizó. Y por otro lado, en este mismo capítulo, nos dice lo que deberíamos hacer nosotros. Deberíamos ser misioneros de Perón, o sea, hoy de la doctrina peronista, de este proyecto político para el conjunto de nuestro pueblo. Por eso es que nosotros, los peronistas, nunca debemos olvidarnos del pueblo. Otra vez, el pueblo, el conjunto, todos nosotros. Siempre debemos tener nuestro corazón más cerca de los humildes, más cerca de los compañeros y compañeras, más cerca de los pobres y de los desposeídos, porque así habremos cumplido mejor con la doctrina del general Perón. Y para que no se olviden que los pobres, los humildes, la fuerza del trabajo y nosotros mismos hemos prometido ser misioneros de Perón. Y serlo significa expandir su doctrina, escuchen bien, no solo dentro de nuestra frontera, sino que debemos ofrecérsela al mundo como una esperanza de las reivindicaciones que tanto ambicionan las fuerzas del trabajo. Yo estoy absolutamente seguro que el ocultamiento sistemático del pensamiento de Perón y de la doctrina peronista, y esto de que haga 68 años que no tengamos ni siquiera los libros de la Escuela Superior Peronista, es por esto, porque es la única propuesta mundial para hacer una revolución en paz, sin matar a un solo tipo, al revés, para salvar a todos.
para lo cual debemos instrumentar un plan de formación, de formación y de cultura social y política, de manera que el conjunto del pueblo nos acompañe libre y voluntariamente a su realización, cosa que logró Perón y que hoy estamos muy lejos de lograr. Y capítulo 8 es el 17 de octubre, Perón, los descamisados, o sea, la patria, Perón y el pueblo, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Y acá Vita nos cuenta que lo que yo les decía antes, que el pueblo hizo el 17 de octubre. Y Perón lo explica en Conducción Política diciendo por qué el pueblo actuó como actuó el 17 de octubre en las condiciones tan adversas que teníamos en ese momento, porque el pueblo actuó por su cuenta. Porque actuó por su cuenta. ¿Por qué actuó por su cuenta? Porque ya estaba enseñado. Dice, por eso yo siempre he defendido y seguiré defendiendo a los humildes, porque fueron ellos los que defendieron al general el 17 de octubre. Y ella lo cuenta muy bien. Los ricos y poderosos no le dieron ni 5 de bolilla. Nadie dio el toque de salida. El pueblo salió solo. No fue la señora de Perón, lo dice Vita, como dicen algunos por ahí. No fue la señora de Perón. Tampoco fue la Confederación General de Trabajo, que llamó a una huelga al 18. Fueron los obreros y los sindicatos los que por sí mismos salieron a la calle. Fui entonces en aquellos días de octubre, como les decía, hacia los humildes. Y ahí sí encontré que Perón estaba en el alma del pueblo. Cuando alguna vez ustedes quieran explicar lo que es el corazón de Vita, podrán decir que en él no hay más que 3 amores: la patria, Perón y el pueblo. Y ustedes están autorizados a decir que para Vita esos 3 amores son uno solo. Porque sin el pueblo, escuchen bien, sin el pueblo no lo tendríamos a Perón. Sin Perón no tendríamos la patria. Y sin la patria no valdría la pena vivir. En la tristeza infinita que muchos tenemos en este momento es porque nos están robando la patria, nos están destruyendo la patria. Y sin la patria, dice Vita, la verdad no vale la pena vivir. Y acá yo comparto con ustedes en el capítulo 9 los actores del justicialismo. Y tomo un tema específico. El justicialismo triunfa por el amor, dice Vita. Las doctrinas triunfan en este mundo según la dosis de amor que lleven infundida en su espíritu. Por eso triunfará el justicialismo, que empieza afirmando que es una doctrina de amor, esto lo dice Perón, y que termina diciendo que el amor es lo único que construye. También lo dice Perón. Creo que en 1946 aparece en Doctrina Peronista de 1947. Cuando más grande sea la doctrina, más se niega, más se la combate. Por eso nosotros los justicialistas debemos sentirnos orgullosos de saber que los incapaces, los vendepatria, los venales, los que no están con los intereses patrióticos, la combaten desde adentro y desde afuera. Parece mentira que describa tan exactamente nuestra realidad. Muy grande ha de ser nuestra doctrina cuando se la teme, se la combate y se la trata de destruir así. Y en este capítulo también Evita le da un lugar importantísimo a las compañeras y a la mujer en general, y dice, hablando de las mujeres en el movimiento peronista, cuyo partido ella formó, no nos olvidemos que entre sus realizaciones
estuvo la creación del Partido Peronista Femenino. De ahí el valor de las mujeres en el movimiento peronista, que será cada vez menos político, menos frío y más generoso, más humano y más justicialista, con la participación de las compañeras. Yo quisiera que las mujeres escucharan siempre estas palabras mías y dejaran de lado los intereses mezquinos, subalternos y materiales, para ennoblecer con su aporte al movimiento político. No debe menospreciar al hombre porque él trae su inteligencia y nosotros el corazón, ya que paralelamente con inteligencia y corazón podremos colaborar como lo estamos haciendo, apoyando al general Perón para construir una patria más feliz, más justa y más soberana. Yo creo que también en Evita hay un feminismo que a veces tiene poco que ver con lo que vemos habitualmente. Y también podemos dar al mundo el espectáculo magnífico de que hombres y mujeres, luchando paralelamente por ideales comunes, aportando inteligencia y corazón, seremos capaces de crear una patria feliz. Y por último, Evita hace una reflexión sobre que hace mucho que la hemos prácticamente olvidado, sobre la función mundial del peronismo. Dice, no podrán terminar con la doctrina peronista, porque Perón, como todas las doctrinas grandes, ha sido combatido y ha sido difamado. Y podrían terminar con Perón, pero no podrán terminar con la doctrina peronista. La historia del peronismo no se comprende sino como una coronación definitiva de toda la historia nacional en el pensamiento de Evita. La historia nacional es, en síntesis, la historia de todas las luchas de nuestro pueblo por alcanzar su felicidad y su grandeza. Claro que sí. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Y esa felicidad y esa grandeza solamente puede poseerla un pueblo cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Y hoy no lo tenemos porque no hemos logrado ni la justicia, ni la independencia económica, ni la soberanía política. Y si a esta altura de nuestra materia puedo decir con absoluta certeza que la historia del movimiento peronista ya ha entrado en los anchos caminos de la historia universal. El movimiento peronista ya no nos pertenece con exclusividad. El justicialismo de Perón es una solución realizada en el mundo y no puede ser negado al mundo que está ya hastiado del capitalismo. Y yo saqué para concluir con ustedes esta frase de la razón de mi vida, no es de historia del peronismo. Porque Perón también la recordó el 1 de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, y así como siempre he dicho, repitiendo a Perón, que solamente los humildes y las humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres. Como una invitación a las compañeras a seguir militando. Y ojalá las compañeras peronistas se pongan al hombro la recreación de las 1000 escuelas que nos piden Perón y Evita en todo el país para lograr de nuevo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación en forma permanente. Y eso depende, y de eso depende la felicidad de nuestros hijos y de la patria que somos todos. Esto era más o menos lo que quería compartir con ustedes, que realmente se aprende, no leyéndolo solo ustedes, sino compartiéndolo con los compañeros, igual que todo lo que podamos aprender, diríamos,
del plan de la Escuela Superior Peronista, ¿no? Este ejemplo de Evita, qué actitud deberíamos tener ante la realidad, diríamos, para hacer efectiva esa felicidad del pueblo, o sea, colaborar como militantes, como hizo ella, desde ya en un lugar especial que no tenemos nosotros, pero colaborar de la mejor manera posible y persuadir a la mayor cantidad de compañeros posibles para que nos acompañen en la realización de este proyecto político, ¿no? Y esto era más o menos lo que quería compartir con ustedes sobre Evita, que bien analizado me parece que es un excelente ejemplo. Si quieren charlamos y de tutti le fiocchi, de lo que les parezca relacionado con esto, con la realidad, porque yo creo que lamentablemente hay, en la poca formación que se da, hay dos defectos. Uno, que en lugar de estudiar a Perón y Evita en sus textos originales, en lo que ellas realmente transmitieron, estudiamos a muchos y valiosos compañeros intérpretes de Perón, qué sé yo, William Cook, Arregui, etcétera, etcétera. Y otro error es creer que la formación debe ser dada exclusivamente por compañeros importantes en la política o compañeros muy sabios que dicen lo que ellos creen que dijo Perón. Yo creo que tenemos que volver nosotros a los textos originales de Perón para nosotros tener una idea clara de lo que Perón y Evita dijeron y nos enseñaron. Y fundamentalmente en estas dos materias que historia del peronismo para Evita y conducción política, que es fundamental, la experiencia política de Perón transmitida con amor a los compañeros. A ver, hay chat. ¡Ah! Excelente charla, me dice. Me la voy a creer y todo. No, compartimos. La idea es compartir estas ideas que me parecen fundamentales. Y yo hago lo que puedo. La verdad que lamentablemente nuestra dirigencia no está en esto. Pero bueno, hagamos nosotros todo lo que podamos en nuestro ámbito de militancia, primero para formarnos nosotros. Y en la página web escuelasuperiorperonista.com tienen todos los elementos en PDF y en videos. Y también ahora tienen libros de la editorial Fabro. Así que tienen todos los elementos que yo no tuve en mi juventud. Por eso trabajé desde 2011 hasta ahora para poner a disposición de los compañeros, o por lo menos para dejarle algo mejor a la patria, ¿no? Que somos todos. Los dejé apabullados. Excelente, Antonio, no, está hermoso, precioso. Estoy pensando que sin organización, ¿sí? Nada, es necesario estar unidos, juntos, siempre en contacto, ¿sí? O siempre constantemente hablando. O sea, si yo miro dentro de todo lo malo y lo negro que aparece el panorama ahora, quizás lo bueno es que activaron de vuelta la maquinita de armar peronistas y bueno, nos estamos volviendo a hablar, a organizar, a no estar solos, ¿sí? Sí, A veces sí. también en la vorágine del sistema uno queda por un lado y la necesidad también nos impulsa a unirnos. Que parte del proyecto del enemigo es quitarnos toda posibilidad de
de mantenimiento de nuestro cuerpo, para que no tengamos ni un minuto para el espíritu, ¿me entendés? Es parte de la estrategia enemiga el hecho de ¿cómo es? De Dividir. sumirnos en la pobreza, Ujú, ¿eh? Y de quitarnos toda posibilidad de realización material, ujú. Sí, porque el mismo Perón lo dice, si tenés que estar todo el día preocupado por tener el pan de tu familia y aún así no te alcanza, es muy difícil que los compañeros y compañeras puedan dedicar el tiempo al alimento del espíritu, ¿no? Pero bueno, es tal cual. parte de la tarea que tenemos. Excelente. Gracias, Antonio. Bueno, no, nos vemos entonces. Nos vemos. Este, nos vemos. Un abrazo a todos y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Buenísimo. Muchísimas gracias.